Hoy hablaremos sobre el estado de flujos de efectivo. Recordémosle que esto va a estar versado en la sección 7 y la DIC 7 de la versión completa. Cuando hablamos del estado de flujos de efectivo, estamos hablando de que este estado proporciona información sobre los cambios en el efectivo y en los equivalentes de una entidad durante el periodo sobre el cual se informa. Para ello se van a mostrar en el cuerpo del mismo, en forma separada, los cambios que según procedan de las actividades de operación, de las actividades de inversión y de las actividades de financiamiento. Cuando hablamos del estado de flujos de efectivo, les voy a dar unos tips para propósitos de la presentación de los flujos de efectivo en las actividades de operación. Se va a tener dos formas de presentarlas, es decir, dos métodos: el método indirecto y el método directo. En el método directo es aquel que parte del efectivo y revela las entradas y salidas del efectivo, pero en efectivo. Mientras que en el método indirecto se debe de elaborar una conciliación entre las utilidades, disminuyéndole todos aquellos ingresos que no representan efectivo y todos aquellos gastos que no son efectivos. Para propósitos de conciliación se utilizarán los estados financieros de dos periodos, presente y anterior, comparándolas, y esa comparación va a dar las variaciones. Esas variaciones hay que clasificarlas en entradas y salidas, y ambas cifras deben de coincidir en el total de los activos, los pasivos y el patrimonio. Si esas dos columnas ya cuadraron, ahora revelen otras tres columnas, donde ustedes van a clasificar esas entradas y salidas en actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Haciéndoles un recordatorio que el método indirecto es aquel que, de conformidad a la ganancia o la pérdida obtenida en el ejercicio, se ajusta por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas, pago diferido o acumulaciones o devengo, de cobros o pagos en efectivo, pasados o futuros, y de las partidas de ingresos y gastos que están asociadas con los flujos de efectivo, de inversión o de financiación. Mientras que en el método directo es según el cual se revelan las principales categorías tanto de entradas como de pagos del efectivo. Esa es la clave. Ahora, si le llegan a preguntar ¿para qué me sirve presentar el estado de flujos de efectivo por el método indirecto? Sirve, como su mismo nombre lo indica, para conciliar, partiendo de las utilidades hasta llegar al efectivo disponible al final del año. Esto sirve para saber con cuánto cuenta la administración para poder tomar la decisión y poder distribuir utilidades y pagar los dividendos correspondientes a los accionistas. Mientras que cuando preparamos el flujo de efectivo por el método directo, lo preparamos con la finalidad de examinar y de elaborar y contemplar lo que se le denomina la programación financiera. Y mide la capacidad que tiene la entidad de poder pagar. Ahora, cuando nosotros comparamos los estados financieros de un periodo a otro y sacamos la variación entre el efectivo y el equivalente al efectivo, esa cifra que nos da, a eso se le llama el flujo neto del efectivo. El flujo neto de caja, ese hay que compararlo con el resultado de la sumatoria de las tres actividades. Si nos pega, vamos por buen camino, solo le agregamos el saldo al inicio del periodo y me debe de dar el efectivo con el cual yo cerré en el ejercicio, y para ello debo de cotejar dicha cifra con la revelada en el cuerpo de los estados financieros a nivel del activo no corriente. Y si me pega, excelente, para eso es el estado de flujos de efectivo. Otra cosa interesante es
que cuando nosotros hablamos de el flujo de efectivo, estamos hablando de que hay que descomponer los flujos por cada una de las actividades, tanto de operación como de inversión y de financiamiento. Recordándoles que las actividades de operación van a ser todas aquellas actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de las actividades ordinarias por parte de la entidad. Mientras que cuando hablo de las actividades de inversión, estoy hablando de aquellas salidas para adquirir o disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el equivalente del efectivo. Mientras que las actividades de financiamiento o financiación son aquellas que dan lugar a cambios en el tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados por parte de la entidad. Quiere decir que provienen de los préstamos que obtiene la entidad y del aumento de capital que pueden proporcionar sus accionistas. Cuando hablamos de la información sobre los flujos de efectivo de las actividades de inversión y de financiación, estamos hablando de que la entidad, a la hora de preparar el estado de flujos de efectivo, deberá de revelarlas en forma separada, y cuando existan monedas o flujos de efectivo en moneda extranjera, tiene que hacer estas transacciones de la moneda extranjera a la moneda funcional, utilizando los tipos de cambio al día en que se pretende presentar las cifras en el estado de flujos de efectivo. También recordándoles que en relación al impuesto a las ganancias, también la entidad va a presentar por separado los flujos de efectivo procedentes del impuesto a las ganancias, y esto los va a clasificar teniendo presente los flujos de efectivo en la actividad de operación, a menos que pueda clasificarse, llamémosle, la entidad puede clasificar los dividendos pagados como componentes de los flujos de efectivo o las ganancias de capital. He ahí la importancia del estado de flujos de efectivo. Y por último, debemos de saber que para propósitos de los componentes de la parte de efectivo y equivalentes del efectivo, la entidad los va a presentar así como una conciliación de los importes presentados en el flujo de efectivo con las partidas equivalentes presentadas en el estado de situación financiera. Y además tiene que presentar cualquier otra información que la gerencia considere necesario informar: el importe de los saldos en efectivo y equivalentes del efectivo significativos que se tienen a nivel de la entidad, mantenidos para la entidad, pero que no están disponibles para la utilización por dicha entidad. Por lo tanto, se requiere una revelación por separado. Sección 7, NIC 7. Hoy hablaremos sobre el estado de flujos de efectivo. Recordémosle que esto va a estar versado en la sección 7 y la NIC 7 de la versión completa. Cuando hablamos del estado de flujos de efectivo, estamos hablando de que este estado proporciona información sobre los cambios en el efectivo y en los equivalentes de una entidad durante el periodo sobre el cual se informa. Para ello se van a mostrar en el cuerpo del mismo, en forma separada, los cambios que según procedan de las actividades de operación, de las actividades de inversión y de las actividades de financiamiento. Cuando hablamos del estado de flujos de efectivo, les voy a dar unos tips para propósitos de la presentación de los flujos de efectivo en las actividades de operación. Se va a tener dos formas de presentarlas, es decir, dos métodos: el método indirecto y el método directo. En el método directo es aquel que parte del efectivo y revela las entradas y salidas del efectivo, pero en efectivo. Mientras que en el método indirecto se debe de elaborar una conciliación entre las utilidades, disminuyéndole
todos aquellos ingresos que no representan efectivo y todos aquellos gastos que no son efectivos. Para propósitos de conciliación, se utilizarán los estados financieros de dos periodos, presente y anterior, comparándolas, y esa comparación va a dar las variaciones. Esas variaciones hay que clasificarlas en entradas y salidas, y ambas cifras deben de coincidir en el total de los activos, los pasivos y el patrimonio. Si esas dos columnas ya cuadraron, ahora revelen otras tres columnas, donde ustedes van a clasificar esas entradas y salidas en actividades de operación, de inversión y de financiamiento, haciéndoles un recordatorio que el método indirecto es aquel que, de conformidad a la ganancia o la pérdida obtenida en el ejercicio, se ajusta por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas, pago diferido o acumulaciones o devengo, de cobros o pagos en efectivo, pasados o futuros, y de las partidas de ingresos y gastos que están asociadas con los flujos de efectivo, de inversión o de financiación. Mientras que en el método directo es según el cual se revelan las principales categorías tanto de entradas como de pagos del efectivo. Esa es la clave. Ahora, si le llegan a preguntar, ¿para qué me sirve presentar el estado de flujos de efectivo por el método indirecto? Sirve, como su mismo nombre lo indica, para conciliar, partiendo de las utilidades hasta llegar al efectivo disponible al final del año. Esto sirve para saber con cuánto cuenta la administración para poder tomar la decisión y poder distribuir utilidades y pagar los dividendos correspondientes a los accionistas. Mientras que cuando preparamos el flujo de efectivo por el método directo, lo preparamos con la finalidad de examinar y de elaborar y contemplar lo que se le denomina la programación financiera. Y mide la capacidad que tiene la entidad de poder pagar. Ahora, cuando nosotros comparamos los estados financieros de un periodo a otro y sacamos la variación entre el efectivo y el equivalente al efectivo, esa cifra que nos da, a eso se le llama el flujo neto del efectivo. El flujo neto de caja, ese hay que compararlo con el resultado de la sumatoria de las tres actividades. Si nos pega, vamos por buen camino, solo le agregamos el saldo al inicio del periodo y me debe de dar el efectivo con el cual yo cerré en el ejercicio, y para ello debo de cotejar dicha cifra con la revelada en el cuerpo de los estados financieros a nivel del activo no corriente. Y si me pega, excelente, para eso es el estado de flujos de efectivo. Otra cosa interesante es que cuando nosotros hablamos de el flujo de efectivo, estamos hablando de que hay que descomponer los flujos por cada una de las actividades, tanto de operación como de inversión y de financiamiento. Recordándoles que las actividades de operación van a ser todas aquellas actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de las actividades ordinarias por parte de la entidad. Mientras que cuando hablo de las actividades de inversión, estoy hablando de aquellas salidas para adquirir o disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el equivalente del efectivo. Mientras que las actividades de financiamiento o financiación son aquellas que dan lugar a cambios en el tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados por parte de la entidad. Quiere decir que provienen de los préstamos que obtiene la entidad y del aumento de capital que pueden proporcionar sus accionistas. Cuando hablamos de la información sobre los flujos de efectivo de las actividades de inversión y de financiación, estamos hablando de que la entidad, a la hora de preparar el estado de flujos de efectivo, deberá de revelarlas en forma separada, y cuando existan monedas o flujos de efectivo en moneda extranjera,
tiene que hacer estas transacciones de la moneda extranjera a la moneda funcional, utilizando los tipos de cambio al día en que se pretende presentar las cifras en el estado de flujos de efectivo. También recordándoles que en relación al impuesto a las ganancias, también la entidad va a presentar por separado los flujos de efectivo procedentes del impuesto a las ganancias, y esto los va a clasificar teniendo presente los flujos de efectivo en la actividad de operación, a menos que pueda clasificarse, llamémosle, la entidad puede clasificar los dividendos pagados como componentes de los flujos de efectivo o las ganancias de capital. He ahí la importancia del estado de flujos de efectivo. Y por último, debemos de saber que para propósitos de los componentes de la parte de efectivo y equivalentes del efectivo, la entidad los va a presentar así como una conciliación de los importes presentados en el flujo de efectivo con las partidas equivalentes presentadas en el estado de situación financiera. Y además tiene que presentar cualquier otra información que la gerencia considere necesario informar: el importe de los saldos en efectivo y equivalentes del efectivo significativos que se tienen a nivel de la entidad, mantenidos para la entidad, pero que no están disponibles para la utilización por dicha entidad. Por lo tanto, se requiere una revelación por separado. Sección 7, NIC 7.